Imagina por un momento estar en los antiguos callejones polvorientos de Jerusalén, rodeado de murmullos de conspiración y susurros de engaño. Es allí, en medio del bullicio de la política y el poder, donde el profeta Isaías se levanta con una advertencia que resuena más allá de las paredes de la historia hasta nuestros días. En Isaías capítulo 28, Dios apunta su dedo acusador hacia los gobernantes de Jerusalén de hace siglos, pero también proyecta una sombra de advertencia sobre los tiempos venideros, particularmente en la era del Anticristo. Cuando Dios habla de pacto con la muerte y convenios con el Sheol, está pintando una imagen de traición y complicidad con las fuerzas oscuras. Nos alerta sobre la tentación de buscar seguridad en alianzas engañosas en lugar de confiar en su protección soberana. Imagina estar de pie en el abismo de la incertidumbre, enfrentando amenazas que acechan en la oscuridad. En ese momento crucial, ¿dónde buscarías refugio? ¿En el poder terrenal, en las riquezas fugaces o en la promesa eterna de Dios? Isaías nos recuerda que confiar en el Anticristo en tiempos de turbulencia es como edificar sobre arenas movedizas, una ilusión peligrosa que eventualmente nos llevará a la perdición. ¿Por qué nos resistimos a dejar de lado nuestras falsas seguridades y confiar plenamente en Dios? La respuesta radica en la naturaleza misma del corazón humano. La arrogancia y la soberbia nos impulsan a buscar independencia, a confiar en nuestras propias fuerzas en lugar de someternos humildemente ante el Señor. Y sin embargo, incluso en medio de nuestra obstinación, Dios continúa extendiendo su mano amorosa, esperando pacientemente a que regresemos a Él. Dice Isaías 28, versículo 14, escrito hace 2700 años, el libro de Isaías: por tanto, varones burladores que gobiernan al pueblo de Jerusalén. Aquí Dios se está dirigiendo hace 2700 años a los gobernantes que van a vivir o van a estar durante el tiempo del Anticristo, y les llama burladores. Y les dice así: por cuanto han hecho pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Sheol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Esto nos habla que Dios le está diciendo que este pacto que van a hacer con el mismo diablo, que va a ser el Anticristo, va a ser un pacto verdaderamente diabólico. Y nos dice aquí hace 2700 años, o sea, 700 años antes de Cristo, que la razón por la cual Israel va a hacer este pacto con el Anticristo y va a aceptar es entrar a un pacto con el Anticristo, dice que es porque un turbión del azote no llegará a nosotros. Esto nos habla de una tormenta. O sea, los judíos van a decir, cuando el Anticristo confirme el pacto con ellos, aparentemente va a haber una amenaza de alguna nación o varias naciones en contra de Israel. Entonces, ante esta tormenta o este azote, el Anticristo les va a garantizar: esténse tranquilos, no se alteren, yo les prometo, imaginémonos el poder que el Anticristo va a tener cuando confirme este pacto. Yo les prometo que nadie los va a tocar. Y esto es lo que les va a dar a Israel la seguridad falsa, porque deben siempre depender de Dios, no de un hombre, ni de las naciones, ni del dinero, ni de nadie. Así debemos depender los cristianos tampoco de nadie más que de Dios. De que ellos, en el momento en que dejan a Dios como su fuerza y su fortaleza, Dios entonces se hace a un lado. Y lo mismo pasa con los cristianos. El momento que confiamos en que el petróleo, esto, o mi compadre, o las riquezas, o estoy esperando que me ofrende esta persona o aquella persona, y quitamos los ojos del que es nuestro proveedor, Dios se molesta muchísimo con nosotros porque hemos dejado de caminar con Él y de confiar con Él, de que Él es nuestro proveedor y no los hombres. Entonces, esto es muy importante también para la iglesia cristiana, porque Israel ya ha llegado a ese punto donde pues Estados Unidos ahora dependíamos de él desde el 48 que se independizó Israel. Estados Unidos ya Dios comienza a quitarnos las muletas, y como el cuento ese de una persona, un niño que iba cojo, esto lo uso como una ilustración para aclarar más lo que acabo de decir, iba con las muletas caminando, ¿verdad?, con su papá, y de repente un niño comienza a aventarle piedras
y entonces le rompe una muleta y comienza a gritar, papá, 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 porque se iba a caer. Y en ese momento llega el papá y lo detiene antes de que se caiga. Entonces, esto nos habla que muchas veces nos acostumbramos a caminar con muletas. Bueno, confío en esta persona que me va a ayudar y confío en esta organización que me va a ayudar. Y cuando usamos muletas, cuando estamos poniendo nuestra confianza en alguien o en fortalezas que no es Dios, Dios nos va a quitar las muletas para que gritemos, Padre Santo que estás en el cielo. Como dice 2 Corintios 9, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, para proveer en nosotros todas las cosas según confiamos en Él. Entonces Israel ya está dándonos el ejemplo a la iglesia. No confiemos en el hombre, confiemos en Dios, que es nuestra segura fortaleza. El Antiguo Testamento nos muestra que las guerras físicas de Israel simbolizan las luchas espirituales de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Ya no peleamos con armas humanas, sino con las armas espirituales descritas en 2 de Corintios 10, 4 al 5, oración, fe, la palabra de Dios y la santidad. El libro de Daniel, que es un libro maravilloso, donde se encuentran las principales profecías de los últimos días. En el capítulo 10, el Espíritu Santo nos revela un escenario donde Daniel estaba orando y un ángel de Dios es enviado a la tierra para que le comunique a Daniel el programa de Dios que se conoce como la semana 70 de Daniel, o las 70 semanas de la profecía de Daniel, que está en el capítulo 9, y pueda Israel tener un concepto, una seguridad de todo lo que Dios va a hacer con Israel, porque Israel es y sigue siendo el centro de las Sagradas Escrituras. Entonces en el capítulo 10 vemos nosotros de qué forma estas entidades espirituales que se llaman en el Nuevo Testamento, Efesios 6:12, principados satánicos, gobernadores de las tinieblas, han operado en todos los imperios del pasado, comenzando con el imperio egipcio, que fue el primero que persiguió a Israel, el imperio asirio, babilónico, los medos persas, los griegos y los romanos. Estos principados invisibles que el mundo todavía no se da cuenta y pocos cristianos han podido crear conciencia de esta realidad, son los que están operando en todo aquello que se desarrolla en el mundo como las guerras espirituales. El conflicto en Medio Oriente nos recuerda que estamos en un momento crítico. El ataque sangriento del 7 de octubre de 2023 en Israel es una señal de que las barreras se han roto y de que la guerra espiritual está intensificándose. La Iglesia debe aprender de esto. Si bajamos la guardia, descuidando nuestra comunión con Dios, oración y lectura bíblica, seremos vulnerables a las estrategias del enemigo. Por ejemplo, en Daniel 10 dice el versículo 13 que cuando Daniel comienza a orar, se le aparece el ángel Gabriel y le dice el versículo 12 a Daniel 10:12, no temas, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y yo he venido a causa de lo que tú has orado. Mas el príncipe del reino de Persia, o sea, el Zahar Malkut en el hebreo, que significa el principado o el satánico que gobernaba en aquel tiempo lo que es actualmente Irán. Esto es importantísimo porque Irán vuelve otra vez a cobrar publicidad y ahora sí comienza el mundo a hablar y a mencionar mucho más más renombre de la nación de Irán. ¿Por qué? Porque fue el principado que se opuso en tiempo de Daniel para que Dios no pudiera revelarle a Daniel el programa ni a su pueblo que es Israel, cuál era el programa cronológico que tenía Daniel, Dios para ellos. La Biblia habla de un remanente, tanto en Israel como en la Iglesia. En Isaías 10:20 al 21, Dios promete que un remanente volverá a Él. De la misma manera, en la Iglesia hay un pequeño grupo de cristianos fieles que se mantienen firmes en la fe, a pesar de la apostasía que se ha propagado. Es importante recordar que pasaron 2000 años en el exilio de Israel, desde el año 70 después de Cristo hasta 1948,
2000 años donde Israel no tenía soldados, no tenía ejército, no tenía tierra. Y en 1948 se vuelve a unir otra vez Israel y se levanta un ejército de las armas paganas y de contrabando que les dieron en el 48 a algunas naciones para luchar contra las naciones árabes que los atacaron en el día de su independencia, el 14 de mayo de 1948. Pero en la antigüedad, toda la historia del Antiguo Testamento son guerras. Y esto es importante para nosotros como cristianos. Las guerras de Josué, las guerras de la primera guerra, por ejemplo, Abraham, en el capítulo 14 del libro del Génesis, tiene una guerra contra el príncipe o contra uno de los reinados de Irán en aquel tiempo. Esto es increíble. O sea, el primero en entrar en guerra fue Abraham, ya peleando para defender la tierra. Pasó el tiempo, se formó la nación de Israel y se forma el ejército con Josué, donde entrenan el libro de los jueces, y todos son guerras porque Dios nos enseña que lo que enfrentó Israel terrenalmente, físicamente, en el Nuevo Testamento es espiritualmente. O sea, nos preguntamos, ¿de qué nos debía saber nosotros las guerras del Antiguo Testamento? Porque ilustran las guerras espirituales del Nuevo Testamento. Ahora ya no tenemos lucha contra sangre y carne, Efesios 6:12, como la tuvo Israel. Entonces ahora nuestra lucha es espiritual. Y si nosotros no sabemos pelear como peleó en el 48 Israel, se levantó y se sublevaron a el ataque que querían aplastarlos otra vez, la iglesia va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué Israel no ha podido ser vencido? Porque existe Dios, y existe Dios porque existe Israel. ¿Y por qué existe la iglesia? Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros si nosotros nos levantamos como Israel en el 48, que después de 2000 años se vuelven a subir al caballo, vuelven a tomar las armas y han tenido ahorita más de 73 años que no dejan las ametralladoras ni los rifles. Así que nos encontramos los cristianos también en un punto donde si dejamos de pelear y si olvidamos cuáles son nuestras armas de la luz y nuestras armas espirituales, vamos a ser derrotados. Y la Biblia nos muestra claramente que la iglesia va a terminar en la apostasía. Va a haber un remanente, como lo hubo en el Antiguo Testamento, de muy pocos judíos que obedecieron, y ese remanente que va a ser salvado también al final de los días. Y de la misma forma en la iglesia hay un remanente. En todas las iglesias del mundo hay un grupo muy pequeño de cristianos fieles que saben cómo pelear la guerra espiritual y son los que van a sobrevivir. Los demás cristianos van a ser pisoteados, principalmente porque de cristianos no tenían absolutamente nada más que el nombre. La guerra espiritual no es solo un concepto teórico, sino una realidad diaria que afecta nuestras vidas, familias y sociedades. Es crucial que los creyentes estén atentos, equipados y unidos, entendiendo que nuestro llamado es ser la luz en medio de las tinieblas, representando los valores del reino de Dios en un mundo cada vez más hostil hacia la verdad. Y dice a continuación que Satanás decía en su corazón: subiré al cielo, junto a las estrellas levantaré mi trono y me sentaré en el testimonio a los lados del norte. ¿Cuál es el programa de Satanás? Atacar las naciones y él levantarse sobre todos los demás. El control sobre los seres humanos. ¿Cómo lo está haciendo en el siglo XXI? Lo está haciendo atacando ya ahorita a los niños. Ahorita con la ideología de género, el ataque es devastador contra la infancia. Es un ataque sangriento, es un ataque donde si él puede lograr que se decrete la pedofilia en las Naciones Unidas en los próximos meses, pues va a ser devastador el ataque contra la familia, porque ya ahorita atacó el matrimonio, ya redefinió el matrimonio, ya atacó el género, ya redefinió el género, se va contra los niños para decirles a los niños que no son lo que ellos han nacido. Y si no estamos conscientes de esto, y si no nos damos cuenta por dónde vienen los dardos de fuego de Satanás, pues vamos a caer. Entonces tenemos que estar protegidos para entender otra vez que si no ponemos nuestros ojos en lo que pasó, por ejemplo, el 7 de octubre con el ataque de Hamas que acabas de mencionar, un ataque sangriento y devastador que nos habla que si rompieron las barreras los grupos terroristas y entraron a Israel, la nación que supuestamente está protegida por Dios,
es porque bajaron la guardia. ¿Y cuál es el mensaje a la iglesia? Que nosotros, el que piensa que está firme, mire que no caiga. El conflicto en el Medio Oriente no es solo un evento político o militar, sino una señal para la Iglesia. Debemos entender los tiempos proféticos y fortalecer nuestra relación con Dios. Así como Israel ha sobrevivido por el poder y la fidelidad de Dios, nosotros como Iglesia también prevaleceremos y mantenemos nuestra fe en Cristo y nuestras armas espirituales listas. Como dice 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y ahora dicen en Apocalipsis capítulo 12, que cuando Satanás vio que la mujer, ¿verdad?, se iba a esconder, entonces fue contra aquellos que siguen los mandamientos de Dios. Vemos aquí unido en el Apocalipsis al pueblo cristiano con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Pregunta, Satanás en el Apocalipsis persigue a los judíos y a los cristianos. ¿Por qué no a los musulmanes? ¿Por qué no a los budistas? ¿Por qué no a otra religión? ¿Por qué Apocalipsis está dedicado a la persecución de judíos y de cristianos? Me refiero a los que se conviertan, desde luego, en la tribulación. Porque es el mismo odio, o sea, él sabe que estamos completamente unidos, tenemos la misma Biblia, tenemos el mismo Mesías, por supuesto, los que ellos han aceptado a Cristo como Salvador, y tenemos el mismo fin. Vamos a reinar juntamente en el reino milenial. El contexto bíblico nos revela una realidad más profunda sobre los eventos actuales en el mundo, especialmente en el Medio Oriente. Detrás de los conflictos territoriales, políticos y económicos, hay una guerra espiritual que no siempre es visible, pero que afecta directamente a las decisiones humanas y a los destinos de las naciones. Esto nos muestra que la lucha no es únicamente contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, como afirma Efesios 6:12. Detrás de todos los eventos, principalmente de las guerras, se encuentra una dimensión espiritual. Ahorita el conflicto espiritual en el Medio Oriente es gravísimo porque es una de las formas como Dios a la iglesia nos pone atentos, nos pone a que subamos las antenas, porque son como banderas rojas para la iglesia, ya que Israel y la iglesia están íntimamente unidos, ¿verdad?, espiritualmente delante de Dios. Recordemos, ¿verdad?, en las guerras hay muchos aspectos bíblicos, hay aspectos territoriales, humanitarios, psicológicos, militares, políticos, económicos principalmente y políticos, pero más que nada, bíblicamente, son espirituales. Así que nosotros podemos ver desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, esta dimensión espiritual operando en el sentido de atacar a los líderes. O sea, el ataque es contra el presidente de Estados Unidos, contra Netanyahu, contra el presidente de Canadá, contra los líderes, dictadores o reyes. En Isaías capítulo 10, versículo 13 y 14, hablando del anticristo, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, con mi sabiduría, porque he sido prudente. O sea, esto es lo que el anticristo está hablando y lo está repitiendo aquí la Biblia, que es lo que él va a decir. Quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido de riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviera ala, ni abriese boca, y graznase. Israel es el pueblo terrenal de Dios, mientras que la Iglesia es su familia espiritual. Ambos están entrelazados en el plan de redención divina. En Romanos 11, Pablo explica que los creyentes gentiles fuimos injertados en el olivo natural, Israel, para participar de las bendiciones del pacto abrahámico. Las profecías y promesas dadas a Israel, como su restauración y protección, también reflejan principios aplicables a la Iglesia. Vemos nosotros que la entrada del anticristo en el mundo es ¿qué cosa? Apoderarse completamente de toda la tierra. Y dice el versículo 20 y 21 del mismo capítulo: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, o sea, en el anticristo que hizo un pacto anteriormente con ellos.
sino que se apoyarán en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Esto es muy importante porque vemos claramente que lo que está sucediendo actualmente en Israel es un conflicto de identidad. El ataque constante hacia Israel, tanto en lo físico como en lo espiritual, tiene como objetivo socavar su identidad. Desde el exilio babilónico hasta los ataques recientes, el enemigo ha buscado confundir y debilitar al pueblo escogido. Esto es paralelo al ataque actual contra la identidad del ser humano. Ideologías como la confusión de género y los intentos por redefinir la moralidad son estrategias que reflejan la lucha espiritual por el alma de las naciones. Pero el centro de la Agenda 2030 fue lo que más me impactó hace apenas algunos días, lo acabo de constatar, es el programa de la identidad de género. ¿Por qué una agenda, por qué los políticos, diplomáticos, politólogos, filósofos se enfocan tanto y por qué le han dado tanto importancia a la identidad de género? Una cosa que me sorprendió es que nunca mencionan en la agenda la palabra sexo. Únicamente usan la palabra género. ¿Por qué? Porque el ataque es a la identidad. O sea, estas personas que planearon esto y que están desarrollando su plan, tanto en el Medio Oriente como en el Asia Central, como también aquí en el continente americano, tienen por objetivo confundir nuestra identidad. Y cuando recordamos que Daniel, cuando llegó a Babilonia, en el capítulo 1 del libro de Daniel, lo primero que el rey Nabucodonosor hizo fue, ¿qué cosa? Confundir su identidad. Les quería quitar sus costumbres, sus tradiciones, cambiarle su nombre y cambiarle su religión. Porque cuando el diablo cambia y logra cambiar nuestra identidad, ¿qué sucede? Pues nos confunde. Y es lo que ha tratado de hacer con Israel. Ha tratado de confundirlos y repetirles: la tierra no es de ustedes. Ustedes, como se está repitiendo inclusive en medios cristianos, ustedes ya no son el pueblo de Dios. Ya Dios no tiene que ver nada con ustedes. Ustedes pecaron, ya Dios los abandonó. Y este ataque a la identidad, tanto nacional como individual, de los seres humanos, es precisamente donde se encuentra el mayor veneno para poder dañar y confundir nuestra identidad, tanto de género como hombre y como de mujer, como nacionalmente como de gobierno. El libro de Daniel, capítulos 9 y 10, nos da una visión profética sobre la batalla en los cielos. Mientras Daniel oraba, un ángel fue enviado con la respuesta de Dios, pero enfrentó oposición del príncipe de Persia, un principado demoníaco que simbolizaba el poder espiritual detrás de esa nación. Este conflicto ilustra que muchas decisiones políticas y eventos históricos tienen raíces espirituales. Entonces, todo esto nos habla de una guerra espiritual, y es lo que le llaman los árabes, principalmente los grupos terroristas, la Guerra Santa. Cuando en 1970, 80, en esa década se inició Yasser Arafat, usaron el nombre Yihad, con Y, la Yihad, que es la Guerra Santa. Porque en el Medio Oriente todo es completamente diferente al hemisferio occidental. El Medio Oriente es religión, 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 Alá, Alá, Alá. Todo está relacionado con la religión. No así en el hemisferio occidental. Entonces todas las guerras, ellos les llaman yihad, o sea, son guerras religiosas. Entonces la enfrascan, la enmarcan dentro de un concepto, una conceptualización religiosa santa, para que ellos puedan justificar las matanzas, las masacres y todo lo que han hecho, sobre todo el 7 de octubre. Entonces, esto es un conflicto, no cabe duda, de carácter espiritual, principalmente donde los poderes del mal saben que les queda poco tiempo y van a continuar con esta presión contra Israel de parte de Estados Unidos y otras naciones para que ellos puedan convencerse que se van a quedar solos. Yo pienso que, para finalizar este punto, que si Netanyahu muere o si él ya no queda al frente ahorita de Israel, Israel acabaría completamente abandonado para ser vulnerable y ser infiltrado por el anticristo. El programa del enemigo, liderado por Satanás, es claro: dominar las naciones y desviar a la humanidad del propósito de Dios. Isaías 14:12 al 14 describe la caída de Lucifer, quien busca exaltar su trono sobre el de Dios.
En tiempos actuales, esto se manifiesta en ataques a los líderes de las naciones, la familia y la identidad humana.